Hola, bienvenidos a la explicación del juego Carcassonne. Un juego de iniciación totalmente recomendadísimo. Fue mi primer juego moderno y es un juego de estrategia de losetas y muy conocido a nivel mundial. Junto con el Catán, el Carcassonne es un juego que yo creo que está en todas las bibliotecas de los jugones, un juego mítico, ya antiguo. En 2001 fue el mejor juego de Europa y ha vendido más de 10 millones de copias, lo cual quiere decir que es un juego bueno y muy famoso. Esta es la edición de Hansing Gluck, de la editorial, traída por De Beer. Es un juego de 2 a 5 jugadores, más de 7 años y unos 35 o 45 minutos por partida. Viene incluida la expansión del río y la expansión del abad en el juego básico, pero tenéis un montón de expansiones que se pueden añadir al juego para ampliarlo y darle más variedad a las normas. Pero bueno, explicaré ahora las normas normales y probaré luego a explicaros por encima un poquito las que yo recomiendo de todas las expansiones. Vamos al juego. Este es un juego de losetas, ¿de acuerdo? Tendremos losetas de territorio. Aquí tengo un ejemplo para luego, para explicaros después. Pero las losetas serían así. Esta sería la parte de atrás de la loseta y aquí vendrían la loseta de territorio. Hay una que tiene un diferente color al resto. Es más oscura que las normales. Esta loseta sería la loseta de inicio, ¿de acuerdo? Con la loseta inicial se empezaría el juego poniéndole en la mesa y a raíz de ahí, alrededor habría que ir poniendo adyacentes otras losetas de territorio, siempre unidas adyacentemente, no vale ponerlas en oblicuo, siempre serían unidas de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora os explicaré las partes o segmentos de cada loseta. Una loseta normal puede tener esta forma. Puede tener ciudades, un segmento de ciudad, un segmento de camino y un segmento de campo. ¿De acuerdo? Son las tres formas de puntuar en el juego. Las ciudades, los caminos y los campos o granjas. ¿De acuerdo? Tendremos el tablero de puntuación. Aquí tengo dos soldaditos que he puesto yo maqueados, pero bueno, cada color de cada uno. Pero se usarán en este juego por lo general los conocidos como meeples, seguidores. En este caso, para dos personas habría color azul y rojo. Tendríamos estos seguidores, les tengo puesto pegatina de personaje. Pero se hicieron conocidos este tipo de monigotes con este juego. Imaginemos que somos el jugador azul. Y aquí vendrían los personajes. Serían monigotes que harán como nuestros personajes dentro del juego, donde podemos colocarlos en las losetas para poder puntuar. Se le llama meeple, contracción de meet y people. Vamos, traducido en castellano sería una especie de palabra como seguidor. Ahora vamos a comentar cómo se puede puntuar en el juego. Podremos puntuar caminos. Los caminos se deben de cerrar entre una ciudad y un pueblo, entre dos pueblos, dos intersecciones, por ejemplo este pueblo a esta iglesia, un monasterio, tiene que estar el camino cerrado. De esa manera se podrá puntuar. ¿Cómo puntúa? Cada turno pondremos una loseta seguida de otra en el tablero. Iremos poniendo de una en una, por ejemplo, empecemos con esta, con la inicial, que sería esta. Podríamos poner una de campo, que tuviese campo con campo, por ejemplo, así. No se podría poner ciudad con campo, tiene que tener el sentido lógico de la unión entre fichas. Esto no tiene unión de nada.
Sería campo con campo, ciudad con ciudad, camino con camino y así. Tu turno, lo primero que tienes que hacer es poner la loseta y luego, como segunda acción, poner un seguidor tuyo opcionalmente, si quieres sí o si quieres no. Por ejemplo, pongo esta loseta y acto seguido pongo mi seguidor en el camino. Podría colocarlo en el camino, en la ciudad o tumbado en el campo. ¿Qué diferencia hay? Los granjeros son los que están tumbados en el campo y solo puntuarán al final de la partida. No puedes rescatar a este jugador en toda la partida. Se reparten 8 a cada uno y si se te gastan, hasta que no puntúes no los puedes recuperar. Es decir, si estos granjeros se tumban en una zona de verde del tablero y no puntuarían hasta el final de la partida. Así que hay que pensárselo muy mucho si le vas a tumbar o no y perder ese meeple para el resto de la partida. Es una inversión a largo plazo. Si lo colocamos en un camino, nos puntuará el camino, será un ladrón de caminos. Y si lo ponemos en una ciudad, si la cerramos, puntuaremos. Si no la cerramos, puntuaremos menos. ¿De acuerdo? ¿Cómo puntúan cada cosa? Vamos a reconstruir el mapa para que veáis cómo puntuarían cada cosa que cerremos. Aquí en este ejemplo de mapa, el mapa se hará muy grande en toda la mesa, con cada loseta de cada jugador. Solo se puede poner una por persona, ¿eh? Poner tu loseta, poner tu meeple si quieres y puntuar si es que se puntúa en tu turno. Si no, seguirá el siguiente jugador y así. Cuando vayas cerrando caminos, ciudades o al final de la partida se cuenten los granjeros y los monasterios también, pues se irá puntuando. Es decir, imaginemos que he colocado este seguidor hace un rato en el camino y vemos que aquí ha cerrado el camino entre la ciudad y el pueblo. ¿Cómo puntúan los caminos? Un punto por cada loseta del trayecto. Es decir, 1, 2, 3, 4 puntos. El jugador azul avanzaría 4 en el track de puntuación. Imaginemos que hemos cerrado esta ciudad. Pongo esta última loseta en mi turno y vemos que hemos cerrado la ciudad con la muralla. Indica que la ciudad está cerrada. Imaginemos que con mi última loseta pongo este seguidor encima y esta ciudad, al estar yo solo, me pertenecería a mí y puntuaría yo al cerrarla. De la misma forma que se coloca y se cierra la ciudad, se puntúa en ese turno. ¿Cómo puntúan? Cada loseta puntuará 2 puntos por cada loseta de ciudad. Serían 2, 4, 6 y 8. Más 2 puntos por cada loseta con escudo que haya dentro de la ciudad. Hay un escudo, 2 puntos más, 10 puntos que avanzaría en el track el jugador azul. Imaginemos que hemos cerrado el monasterio. El monasterio puntúa de una manera un poco diferente. Tanto las ciudades quieran cerrar el círculo de la ciudad como los caminos quieran entre 2 puntos fijos, como un pueblo con otro pueblo, un pueblo con una ciudad y otra ciudad juntas, que cerraría el camino, sería algo lógico, pero el monasterio es algo diferente. El monasterio puntúan las 9 losetas que haya alrededor del monasterio. Hasta que no se cierren las 9 losetas, no puntuarás. Es decir, en mi turno imaginemos que cierro el territorio así y queda mi monasterio absolutamente rodeado por losetas de territorio. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más donde estoy, 9 puntos que puntúan en ese momento en el que cierro el territorio del monasterio. 9 puntos a subir en el track. Vale, hemos visto cómo se puntúan los caminos, ciudades y monasterios. Faltaría cómo puntúan los granjeros. Los granjeros, como hemos dicho antes, hay que colocarlos en una zona de hierba en tu turno cuando colocas esa loseta. No se puede poner en otra. Solo puedes poner el meeple en la loseta que acabas de poner. No vale con poner en tu turno otra mucho más tarde. Si pones esta, se pone aquí. Si quieres, si no quieres, no se pone. ¿Cómo puntúa al final de la partida los granjeros? Con 3 puntos por cada ciudad que esté en su zona de granja. ¿Cómo se delimitan las zonas de granja? Por los contornos de la ciudad, del propio juego, de las losetas del juego
y de los caminos que circunden a la zona donde está el granjero. Es decir, aquí el límite lo daría la muralla de la ciudad, este camino y esta parte de aquí abajo del juego, porque imaginemos que acabaría aquí el mapa del juego entero. Entonces, el que tenga más granjeros en esta zona se llevaría la puntuación de granjas. Si hay varios meeples de otros colores en las zonas tumbadas, en caso de empate se llevarían los puntos los 3 puntos por cada ciudad cerrada que esté en ese territorio, que pegue con la zona verde donde está el granjero. Si hay más ciudades cerradas en la misma zona, imaginemos que hay otra ciudad cerrada, imaginemos que es así, al haber 2 ciudades serían 3 puntos por cada ciudad, serían 6 puntos que se llevaría el azul. Porque imaginemos que tiene así el azul 2 granjeros tumbados y el rojo tiene 1. Como tiene mayoría el azul, se llevaría la puntuación de granjas el azul. El rojo no puntuaría nada. Y el azul, al haber 2 ciudades en su territorio, como está todo unido, todo el campo unido, hasta aquí acabaría la muralla, haría de límite del mapa. Perdón, que se me descuadra todo. Como aquí cierra la ciudad, pero por aquí en medio hay verde unido con lo de arriba, habría... A ver, serían así 2 ciudades. Tendríamos todo lo verde que une hasta aquí, y al haber 2 azules y 1 rojo en la misma zona de mapa, ganaría por mayoría el azul y puntuaría solo el azul. 2 ciudades que tienen su zona adyacentes, pues cerradas. Si no están cerradas no puntúan. 2 ciudades cerradas, 3 y 3, 6. 6 puntos que se llevaría al final de la partida, al final, con el meeple, los meeples de granjero. Pero ya hemos dicho que si los dejamos tumbados, se quedan la partida entera tumbados, no se pueden recuperar. Los demás meeples que hemos ido puntuando al cerrar un monasterio, un camino o una ciudad, en cuanto los cierres, cierras la ciudad, vuelve a tu zona el meeple que has usado. Cierras el camino, vuelve a tu zona el meeple que has puesto. En el monasterio lo mismo. Cierras el monasterio, el territorio monasterio, recuperas el meeple para poder ponerlo en sucesivos turnos. Pero el granjero tumbado ahí se queda hasta el final de la partida. Da 3 puntos por ciudad adyacente en su territorio, pero piensa que no lo vas a poder tocar y no vas a poder usar el resto de la partida. En caso de que haya 2 o más jugadores que se vayan juntando en una zona, imaginemos que en este camino uno estaba aquí puesto hace un rato y el jugador contrario cierra esta loseta, por ejemplo, ¿qué pasa? Que en el mismo camino hay dos jugadores diferentes, 2 colores. En caso de empate, se llevarían un punto cada uno, o sea, se repartirían los mismos puntos los 2. Sería el camino cerrado, 1, 2, 3, 4 puntos hemos dicho, pues sería 4 puntos por cada jugador al haber estado empatado. Si hay un jugador ya puesto en el camino y no vale poner otro encima, o sea, ya su camino es de él. Otra cosa es que se haya cerrado el camino por otro lado y el rojo, pues ha cuadrado que ese camino no estaba hecho, pero ha cerrado y en el mismo camino se han encontrado 2 jugadores. Eso sí puntuarían los 2 en caso de empate. Si hay uno que tiene más que otro, gana el que más mis seguidores tenga en el camino, en la ciudad o lo que sea. La ciudad es lo mismo. Si hay 2 ciudades que se han unido por diferentes grados y había jugadores que habían puesto su meeple en su segmento de ciudad y se han llegado a unir sin querer, no vale a propósito, puntuaría el que más tenga, o en caso de empate se repartirán. Pero si una persona ya ha puesto en una ciudad y el jugador no puede invadirle, por así decirlo. Otra cosa es que involuntariamente la ciudad se hace muy grande y se junten 2 jugadores diferentes sin querer. Ahí ya se repartirían. O el que tenga la mayoría se lo lleva, la puntuación. Pero hay que tener buena fe y que si uno coloca la ciudad al primero, de normal se hará de él. Salvo eso, que se junten sin querer, porque la ciudad se incrementa enormemente, pues se puede hacer unas ciudades enormes y se haya juntado otro jugador de otro color, pues casualmente. Pero
hay que tener buena fe y el primero que ponga, en principio sería de él, salvo el caso ese especial que hemos dicho ahora mismo. Y esta sería la explicación de las reglas normales del juego. En el final de partida tendremos que puntuar por caminos inacabados, ciudades inacabadas y monasterios inacabados. Nos darán un punto por cada loseta que tengamos de cada cosa. En vez de la puntuación normal, sería un punto por cada loseta de camino inacabado, un punto por cada loseta de ciudad inacabada y un punto por cada loseta de monasterio inacabado. Eso se sumaría a la puntuación que llevarías en el track normal de puntuación. Y con eso se suma todo y como quede en el track, el que quede más adelantado será el ganador del juego de Carcassonne. Simplemente. Hay diferentes expansiones que se pueden utilizar, hay infinidad de ellas. Yo recomiendo usar, por ejemplo, la expansión del río, que el río lo que hace es empezar con un río serpenteante al principio y lo que hace es expandir un poco el mapa para que no se apelotone las zonas de territorio en el mismo sitio. Lo que hace es abrir un poquito el mapa y está bien. En vez de empezar con la loseta esta que tiene diferente color, pues empezaríamos con el río para poder ir expandiéndonos hacia los lados y no apelotonarnos tanto. Luego está la expansión del abad. El abad es este personaje, este Mipel, que tiene forma de cura con un sombrero diferente. Y este Mipel lo que puede hacer es colocarse en las zonas de jardín. Se pone ahí en la huerta y el abad puede puntuar como si sería un monasterio. Puede ir de jardín a otro jardín, por ejemplo. Puedes colocarle aquí, puedes colocarle en un monasterio, como si sería un monje normal. Y ir puntuando. Lo que tiene la base es que sin llegar a cerrar te puedes ir a otro sitio, a otro monasterio, puedes hacer saltar o a una huerta de estas. Y lo que te hará es puntuar lo que tengas cerrado hasta ese momento. Imaginemos que teníamos así, estaba aquí. En tu turno puedes mandar el abad, por ejemplo, a la huerta y puntuar. Para poder puntuar, pues puntarías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te faltarían estas dos, pero el abad tiene ese poder de que te deja puntuar aunque no hayas cerrado el territorio del monasterio entero. Los monjes se tendrían que quedar aquí hasta que cerrarían las 9 losetas adyacentes. Pero el abad puede saltar e ir puntuando antes de ir cerrando, porque te puedes quedar aislado ahí y no cerrarlo el monasterio en toda la partida. Entonces el abad pues tiene ese poder que es bastante interesante. Esa sería la expansión del abad. Luego, de las expansiones aparte, que no vienen con el juego base, yo usaría, por ejemplo, posadas y catedrales, que lo que hacen es dar losetas de catedral, que irían dentro de las ciudades, y daría 3 puntos si la cierras por cada loseta de la ciudad. Es una loseta de una catedral así grande, que se coloca dentro de la ciudad se va a hacer más grande y te hace que puntúes, si la cierras, 3 puntos por cada loseta en vez de 2, que es de la manera habitual. Esa sería la expansión de posadas y catedrales. Las posadas serían en los caminos, había casitas con un laguito pequeño que indicaría zona de posada, y lo que haría sería puntuar el doble los caminos cerrados. En vez de un punto por cada segmento de camino cerrado, puntuaría el doble, 2 puntos por cada loseta del camino cerrado, si es que en el camino te cruzas con una posada. Ya os comento, es como está la loseta, pero con un laguito. Es la forma de identificarlas. Esa es la expansión de posadas y catedrales. Otra que recomiendo es la expansión de constructores y comerciantes. Yo con esas dos y el río y el abad, con eso jugando a la vez, yo creo que sobraría. Luego hay un montón como la torre, el dragón y la princesa, que es también de puteo, que va ramplando con el dragón con todas las losetas del mapa y destruyendo lo que pille. Pero se te puede hacer muy largo y más tedioso. Lo que os comentaba, la de constructores y comerciantes, esa expansión
vendía más losetas, en cada expansión suelen venir más losetas para incrementar el juego. Sería este tipo de losetas, que dentro de la ciudad vendrían símbolos como el trigo, el barril de cerveza y las telas. Y incluirían este tipo de fichas, que serían, si te llevas de la ciudad con esos materiales y la ganas, pues te llevarías una ficha por cada recurso que ganes. Imaginemos que en la ciudad que has cerrado habría... Imaginemos que la ciudad es así y la cerramos así. Imaginemos que esta es la ciudad. ¿De acuerdo? Hemos cerrado esta ciudad con mi Mipel dentro. Mira, esta es una ficha de posada, por ejemplo. Un camino y aquí está la posada con el lago. Ese camino cerrado daría más puntos. Lo que os comentaba, tengo aquí mi Mipel en la ciudad, he conseguido cerrarla y me llevaría los puntos de la ciudad correspondientes más una ficha de barril. Si hubiese más elementos dentro de más recursos dentro de la ciudad, me llevaría tantos fichas de estas como recursos ya dentro de la ciudad. ¿Vale? El que tenga mayorías de cada recurso se llevará 10 puntos. Si tiene mayoría en barriles, mayoría en trigo o mayoría en telas. Irás recopilando con las ciudades que vayas cerrando, pues las mayorías de cada recurso y 10 puntos si te llevas la mayoría de cada uno. Al final de la partida se sumarían. Es muy interesante. ¿Qué especialidad tiene esta expansión de los comerciantes? Que no hace falta que sea tu ciudad para llevarte el recurso. ¿Cómo va eso? Imaginemos que la ciudad estaba así. Yo soy el jugador rojo y pongo esta ficha. ¿Qué pasa? No puedo poner aquí mi Mipel porque ya está este Mipel azul antes que yo. No puedo cerrar la ciudad de esta manera. Pero puedo cerrar la ciudad y me llevo la ficha de barril que la puntúo yo en vez del azul. Iría a mi zona y el azul puntuaría a la ciudad como tal, pero no se llevaría el recurso. Es decir, en esta expansión tú puedes cerrar una ciudad sin ser tuya y llevarte lo que haya dentro de comercio, de recursos. Eso sí, le harás puntuar al contrario, así que hay que pensárselo muy mucho. Esos serían los comerciantes. El constructor, que también está dentro de la expansión, sería este Mipel, que tiene como un sombrero así como de alargado, ¿vale? Y lo que hace es que duplicas tu turno tanto en construcción de caminos como de ciudades. Es decir, si lo colocas en tu veloceta cuando la pongas, tendrás un turno extra. ¿Cómo recuperas el constructor? Cuando cierres el camino o cuando cierres la ciudad. Si no, ahí se va a quedar pillado, ¿de acuerdo? Si no se cierra, ahí se te queda colgado. Lo que te hace es esto, duplicar tu turno, 2 turnos seguidos, pero solo en caminos y ciudades, no en monasterios, ¿de acuerdo? Y luego también vendrían los cerditos, que se colocarán, por ejemplo, el cerdito este, los puedes colocar en la zona de granja, tumbados también, y te dará un punto más la zona de granja de lo normal, un punto extra aparte de los habituales, ¿de acuerdo? Pero también se quedan ahí, igual que los granjeros, intocables. Lo pones en tu... Tiene que ser una zona de una granja tuya, no puede haber más gente en esa zona, que sea tu campo, y ahí lo colocas para darte un punto extra al final de la partida de los habituales del campo. Esa es la expansión de comerciantes y constructores. Sería el cerdito, el constructor y las fichas de comercio, de los recursos. Está muy divertido porque no hace falta hacer una ciudad que igual no es tuya, pero le recuperas puntos cogiendo los recursos que hay dentro de la ciudad, porque puede haber varios, puede haber trigo, incluso los 3 a la vez, depende de lo grande que sea la ciudad, y ahí le puedes seguir arramplando al rival aunque cierre la ciudad,
pues te llevas todos los recursos y si sacas la mayoría del recurso, pues mira, 10 puntos por cada recurso que tengáis la mayoría. Así que eso sería. Yo con esas expansiones, pues ahora sí catedrales. Esta constructores y comerciantes. La del río, si quieres empezar con el río al principio. Y el abad, que es un mipel más, que lo tienes en tu zona y lo puedes utilizar eso, sin cerrar el monasterio. Ir aprovechando, moverlo, ir puntuando parcialmente, en vez de esperar a cerrar el monasterio. Con esas expansiones yo jugaría siempre, son las que más me gustan. La del dragón y la princesa, pues hay un dragón que va andando por la zona y donde pille Mipel que se lo come, que lo pierdes. Pues sí, es un poco de darle puteo al juego, pero bueno, es que si añades todas las expansiones te puedes tirar toda la tarde entera. Se te hace el mapa gigantesco y es una locura. En el track de puntuación ya se ha comentado que yo tenía estos soldaditos que me encantan, los maquillé un poquito pintándolos por encima para diferenciarlos, azul y rojo, pero realmente se pondría un seguidor aquí para ir puntuando durante la partida y al final de ella. Pero bueno, yo lo tengo así deroxificado, que me gusta más y le da más ambiente. En el Carcassonne a veces viene el juego base con una torreta de losetas donde colocarlas, ir sacándolas de forma oculta, como hemos dicho, o los puedes poner así encima de la mesa, de esta manera, y cada turno de cada persona va robando una y colocándola. Y esto es Carcassonne, un juego de estrategia 100%, súper divertido, que puedes jugar desde niños a mayores. Con las expansiones le da una rejugabilidad muy buena, no te vas a aburrir de él. Es un juego muy sencillo, simplemente colocar las losetas de forma lógica, no vale juntar lo que hemos dicho. Estas dos, por ejemplo, sería una locura. O sea, este camino no cierra, o sea, no va a ningún lado. Esto no se puede colocar así. Los caminos, pues, habría que ponerlo pues, de forma lógica, o una ciudad con una ciudad ir cerrándola, que tenga, o ampliándola. Campo con campo, por ejemplo, así. Campo con campo, no hay camino que entorpezca. No tiene más, es ponerlas de forma lógica las losetas y ya está. Pues nada, espero que intentéis jugar al juego si no lo habéis probado nunca. Si no lo tenéis, comprarlo ya, porque es un juego súper económico. Ahora han hecho la reedición del juego y le han dado un poquito de diferente de grafía y dibujos un poquito más modernos, la caja también más moderna, pero bueno, esta es la versión antigua, que por ejemplo segunda mano por 15 euros la conseguís, 15-20 y tendréis juego para un montón de tiempo con él. Yo os comento que es de mis primeros juegos y será de mis favoritos. A pesar de haber jugado a juegos mucho más complicados, este juego está chulísimo, chulísimo. Así que nada, espero que lo probéis, que Carcassonne nunca defrauda. Para mí mejor que el Catán. Y para juegos introductorios de los juegos modernos, veréis que el Monopoly y compañía es ridículo comparado con juegos de estos. Animaos a empezar a jugar juegos modernos porque vais a descubrir un mundo maravilloso y con este juego, que os comento que es familiar a tope, os vais a enganchar seguro, os va a picar la curiosidad y queréis conocer nuevos como los que tengo en el canal reseñados, que son de iniciación todos, así que nada, jugad a Carcassonne. Venga amigos, me despido. Un cordial saludo. Hasta el próximo vídeo.